Amados, buenas noches. Primero, para empezar, quiero que me acompañen, que pidamos por las necesidades de los hermanos en la congregación. Señor, queremos levantar, Padre, las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, Dios. Sabemos que hay algunos que tienen aflicción, Dios, sea de salud, sea de cuestiones económicas, sean cuestiones en su casa, cuestiones con su familia, Dios. Queremos levantar estas necesidades, las necesidades de esta niña vecina de nuestra hermana Carmelita, Dios, que anda con una operación ahora, pero todas las necesidades, Padre, queremos levantarlas hoy delante de ti. Te damos gracias por esto, en compañía de mis hermanos, la levanto, Dios. Y Padre, queremos poner esta enseñanza, que tu corazón se muestre, Dios, que cambie el nuestro, que podamos caminar contigo, Dios. Enséñanos, Padre, queremos aprender. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, la enseñanza pasada, pues dije unas cosas que a lo mejor, pues no sé, a lo mejor alguno la tomó como un poco pesado, pero sinceramente lo creo. Y como dije, no es, digamos, para poner una piedra para ninguno, o sea, sino para animar porque tenemos un camino grande delante nuestro, tenemos el favor de Dios y lo que sí tenemos que reconocer es que a pesar de que tengamos nosotros muy buena voluntad, lo que necesitamos es una gran participación de Dios en nuestra vida. Eso es lo fundamental. Y no viene en tanto, digamos, que mi deseo personal de hacer una cosa, sino la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y claro, el Espíritu Santo también necesita nuestra colaboración y eso es muy importante y eso es lo que hoy quiero platicar con ustedes. Miren, el plan de Dios, como lo dije la vez pasada, es desde siempre. El plan de Dios con tu vida, con mi vida, con la vida de todos los hombres, es desde siempre. O sea, la disposición de Dios, el deseo de Dios, el amor de Dios, no tiene sombra de variación, ¿sí? No tiene acepción de persona, no tiene algo que rechace, sino algo que convoca. Y para ver eso, mira, nuestra Biblia es recopilación de una serie de textos que se consideran canónicos, o sea, que han sido escritos por hombres, pero por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Entonces se han analizado desde hace mucho tiempo y los hermanos mayores en la fe, han considerado que estos son textos que vienen de Dios. Bueno, dicho eso, ¿no? Vamos a ver, y nuestra Biblia se ha ido, a través de los muchísimos años, se ha ido configurando la palabra de Dios. No es que Dios agarró y dictó todo, órale, ¿no? Sino que poco a poco los hombres han ido conociendo de Dios, han ido cediendo a Dios, han ido poniéndose a disposición de Dios y Dios les ha inspirado. Igual que como te inspira a ti, mi hermano. Dios mueve nuestros corazones. Bueno, entonces en esas partes, la parte más viejita de la Biblia es lo que los judíos llamaban la Torah, son los primeros libros, ¿no? Y de estos primeros libros, o sea, de lo primero que Dios señaló a los hombres, tenemos el libro de Levítico. Y quiero
tomar un par de versículos de ahí, que son muy iguales. Mira, Levítico 20, el versículo 7 dice, santificaos y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Un versículo paralelo sería en Levítico 11, en el 44, voy a tomar nada más la primera parte del versículo, que dice así, pues que yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. El llamado del Señor desde tiempos muy remotos es que el hombre sea santo. Y eso ha traído al corazón de muchos creyentes, ha traído un peso porque vemos difícil, ¿no? Santificarnos se ha entendido a través de muchos años difícil para los hombres. Y es muy posible que sea muy difícil para los hombres sin tener la ayuda de Dios, ¿sí? Porque Dios te pide que seas santo porque Él es santo. Y eso sería tener una medida de semejanza e imagen de Dios en nosotros. Al momento de santificarse, el hombre, los hombres y mujeres y niños y lo que sea, toman una porción de imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero el Señor no nos deja solo. Esta es la convocatoria desde mucho tiempo atrás. Y ahorita vamos a ver cómo Dios renueva eso. Habíamos citado aquel versículo que Dios había hablado a los hombres, a los padres, de muchas formas a través de los profetas. Esta es una forma, sed santos, ¿sí? La misericordia de Dios vino. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde ha habido mucho pecado, ha sobreabundado la gracia. Donde ha habido mucho pecado, en el corazón de los hombres. Donde ha venido a sobreabundar el amor de Dios sobre los hombres. La gracia ha venido a sobreabundar. De forma tal que vino el Verbo, que encarnó el Señor. Pero vamos a ver vamos a utilizar esta palabra. Esta historia de Cristo, esta historia de Dios participando de lo de los hombres de una forma innegable, ¿no? Porque tomó carne. Eso tiene que verse en un aspecto amplio. El primero, que fue muy determinante y permítame decir, sin mucha alaraca, es la encarnación del Verbo, el niño que nos ha nacido. Nos ha nacido un niño que es el Salvador. Bueno, vamos a ver en Lucas, versículo 17, capítulo 17, versículo 20, esto. Y preguntado por los fariseos, aquí hay que entender, mira, los fariseos son los doctos de la ley, los que conocen la palabra de Dios, los que enseñaban de la palabra de Dios al pueblo de Israel en los tiempos en que el Señor Jesús tiene su ministerio. Eran los meros sabios de la palabra de Dios y eran los que enseñaban a los hombres y se enseñoreaban de los hombres porque sabían de la palabra de Dios. Bueno, a ver, y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y el versículo 21 dice,
ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. Puede señalarse también el reino de Dios entre vosotros está. Las dos sirven. Hay discusión en este versículo si se debe de decir solamente dentro de vosotros, dentro de ustedes está, o entre ustedes está. Y me van a permitir decir que las dos son igual de válidas, porque vino el reino de Dios a los hombres. Cuando viene el Señor Jesucristo, cuando encarna el Verbo, el reino de Dios se presenta sin hacer una advertencia. Hay que recordar que el libro de Daniel dice que él ve a uno en semejanza de hombre que baja y que baja con centellas y entre nubes y haciendo mucho ruido. Haz de cuenta como en el libro de la Revelación, al que conocemos por Apocalipsis, pues también habla de una cuestión así muy fuerte, que es una forma literaria de decir, pero viene el reino de Dios sin advertencia y se establece entre los hombres. El Señor Jesús es quien trae el reino de Dios a la tierra. Trae el reino de Dios a establecerlo entre los hombres. Estando Él ahí, está entre ellos el reino de Dios. En medio de ellos, quiero decir, ¿no? Pero también ocurre que el reino de Dios está dentro de los hombres. ¿Por qué? Porque vino la encarnación. Este tema ya más o menos lo manejamos la enseñanza pasada. Hoy lo quiero apretar, ¿no? Viene la encarnación y la encarnación está actuando en ti. ¿Por qué? Porque ha venido el Espíritu Santo a ti. Tienes el amor de Dios en el corazón, como decíamos la vez pasada, tienes a Dios. Dios es amor, tienes el amor en tu corazón. Dios es espíritu, tienes al Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, encarnado en ti. Y entonces, cuando el Señor Jesús en Lucas 17:21 dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, ahora es, ¿no? Podemos usar esa frase, ahora es que el reino de Dios dentro de vosotros está dentro de ti, está dentro de mí, está dentro del corazón de los hombres. El reino de Dios ha venido y está entre los hombres. Dos aspectos. A ver, hoy tenemos reunión de la congregación. El reino de Dios está entre los hombres. Se establece un lazo de amor y el reino de Dios se establece entre los hombres, anudando el corazón de uno con el corazón del otro. Esto lo señalábamos la enseñanza pasada también, que es necesario que el reino de Dios se muestre en el amor de unos con otros, y eso el Señor Jesús nos lo pone de una forma excelente en las palabras de Juan el Evangelista, ¿no? Nos lo enseña muy bien en el 16, 17, 15 de Juan, ¿no? Del Evangelio de Juan, ¿no? Esos capítulos lo señala de una forma tremenda, ¿sí? Entonces, la congregación es un lazo que establece el reino de Dios entre los hombres y el reino de Dios dentro de ti está. Los dos aspectos, entre y dentro, entre los hombres y dentro de los hombres, ¿sí? Pero decía que este aspecto del Señor Jesús, de este aspecto de la encarnación, este aspecto del reinado de Dios entre los hombres, tiene dos
medidas. Una es el ministerio de Jesús, en el que viene y se establece el reino de Dios, y el otro, vamos a usar la palabra ensanchamiento. Viene el ensanchamiento, ¿no? Es una libertad lo que me estoy tomando. Viene el ensanchamiento del reino de Dios. ¿Y qué es lo que nos enseña el hermano Pablo? El hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y siguiendo la enseñanza que el Señor Jesús le da, se atreve a decir esto. Mira, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 dice: vosotros, pues, ustedes, tú, pues, eres el cuerpo de Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular. Tú, mi hermano, en lo particular eres parte del cuerpo de Cristo. Todos juntos conformamos el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios vino, se estableció, va a caminar, va a avanzar, va a ir, o sea, en estos mismos versículos de Pablo, en Filipenses y eso, nos dice que hay ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que se llegue a alcanzar la plenitud del varón, ¿no? Del varón perfecto, ¿sí? Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, habremos de estar trabajando los hombres ayudados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí viene una cosa en la que me quiero meter. Yo he señalado mucho que debemos de dejar de tener un Dios lejano. Voy a tratar, espero en Dios que me ayude para que pueda yo decir qué es lo que traigo cuando digo eso. Mira, sabemos de Dios, conocemos de Dios, creemos de Dios, ¿sí? Pienso que en mucho tenemos un Dios lejano, aunque creamos que estamos cerquitas, ¿sí? ¿Por qué? Levíticos dice: sed santos porque yo Jehová santo soy. Sed santos porque yo Jehová vuestro Dios soy, ¿no? Porque Él es santo, te convoca a que tú seas santo, que participes de su naturaleza divina, de una forma activa. ¿Qué forma activa? ¿Cómo se hace una forma activa para poder establecer el reino de Dios en el corazón? Cediendo a Dios, siendo dóciles a Dios. Y quiero que veamos otra capacitación que tenemos, otra misericordia tremenda de Dios para que empecemos a semblantear de mejor forma. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice así: mira, por medio de las cuales, o sea, las promesas de Dios, por medio de las cuales nos ha dado las preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegarais a ser parte de la naturaleza divina. A ver, aquí me voy a permitir hacerles también una lectura un poco distinta. Por medio, o sea, las acciones que ha hecho Dios, por estas acciones que ha hecho Dios, por medio de las acciones por las que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser parte. Pero esto que dice parte tiene una palabra que dice koinonoi, ¿sí? No sé ni cómo se dice. Koinonoi está escrito ahí en griego, ¿no? Esta palabra koinonoi significa una unión esencial en o dentro de.
las grandísimas promesas para que por ellas tengas una unión esencial, o sea, haz de cuenta de tu propia sangre, ¿sí? Esencial, o sea, lo tuyo mismo, ¿sí? Con lo suyo de Dios, ¿sí? Una unión esencial en o dentro de la naturaleza divina. Estamos unidos de una forma esencial con la naturaleza divina de Dios. Está obrando en nosotros, ¿sí? Eso es una cosa que es más difícil de entender y de acercar al corazón. Cuando yo hablo que debemos dejar de tener un Dios lejano, estoy hablando que tengamos koinonoi, que nos demos cuenta que tenemos una unión esencial en Dios y dentro de Dios. Esa unión esencial va a transfigurarnos. Y la transfiguración, mi hermano, no quiero que pienses que vamos a echar rayos, que vamos a levitar, que vamos bueno, para tomar una palabra bíblica, que vamos a convertir el agua en vino, ¿sí? No, ¿sí? Efesios, vamos a leer Efesios 4, el capítulo 4, de unos versículos del 22, 23, 24 y 25. Los voy a decir rápido porque si no, no me alcanza el tiempo. En cuanto a la antigua manera de vivir, que os quitéis el viejo hombre que está corrompido según los deseos del error. Nos quitemos el viejo hombre, es la convocatoria, ¿no? Porque eres cuerpo de Cristo, estás convocado a esto. Que te quites el viejo hombre que está corrompido según los deseos de error y que seas renovados en el espíritu de vuestra mente y que os vistáis del nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, hablad verdad. Voy a permitirme leer otros versículos y lo voy a volver a leer todo junto. En cuanto a la antigua manera de vivir, que os quitéis el viejo hombre que está corrompido según los deseos del error, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y que os vistáis del nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Por lo tanto, desechad la mentira, hablad verdad. Romanos 8:6 dice, porque la manera de pensar de la carne, esa es la vieja manera de vivir, es muerte. Pero la manera de pensar, por eso dice que os renovéis por el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente es el Espíritu Santo que transforma el entendimiento, ¿sí? Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Gálatas 5:22, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A ver, la acción espiritual, el ser un hombre espiritual que vive, que tiene una unión esencial, ¿sí? Como de ADN, pues, ¿sí? Con Dios, lo que va a hacer no es que levitemos, va a ser que en nuestro corazón more el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza.
el abrazo fraterno para el otro, la unión entre los hombres, el establecer la necesidad del otro como una necesidad propia. Eso es el fruto de un hombre espiritual. ¿Cómo vamos a lograr eso? Permitiendo la acción de Dios en nuestra vida. Mira, yo pasé varios años encerrado preguntándome qué era la voluntad de Dios. Estoy hablando casi 10 años. Estuve encerrado casi 10 años, encerrado en mí mismo, y venía la palabra de Dios a mí. Yo a veces, creo que alguna vez lo he manifestado con estas palabras. Yo quería matar a unos, ¿sí?, porque los odiaba, ¿sí? Y venía la palabra de Dios a mí y decía, ama a tu enemigo, perdona, si te pide, dale, ¿sí?, bendícelo. Yo no lo podía hacer, pero yo quería saber qué era la voluntad de Dios para con mi vida. Pasé años enfrentando el viejo hombre, la antigua manera de vivir, inmersa en el desamor, en el odio, ¿sí?, en lo que transpira muerte, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Eso fui aprendiendo, que hay esta unión esencial con Dios, esta maravillosa promesa de participar de la naturaleza divina de Dios, que te permea, que te transforma, que te vivifica, ¿sí? No es pensar en Dios, creer en Dios, pero mira, como que, lo voy a decir así con el perdón de todos, como que si fuésemos a la Iglesia Católica y viéramos las estatuas, las imágenes, o viéramos el crucifijo ahí y dijéramos, yo creo en Dios porque mira, ahí está Dios, ahí está el cuadrito de la Virgen o del Santo o de Jesucristo, o ahí sacan la cosita esa de dorada que tiene una hostia en medio que le dicen el Santísimo. No. Dios dentro de ti, transformándote. No es como creer, digamos, imaginariamente. Es conocer íntimamente. Otras veces he señalado, digamos, que cuando Abraham conoce a Sara, pues nace Isaac, ¿no? Bueno, Cristo nace en ti. Cristo vive en ti, pero no es de palabra, amado, ¿sí? Es ese despojarte del hombre viejo por la misericordia de Dios y revestirte del nuevo. No es que Dios me perdone mi pecado, es que el perdón de Dios se encarne en ti y puedas perdonar. Después de 10 años, yo le dije a un hermano que me fue a visitar y después fui con ustedes, dije, yo ya estoy listo a caminar hacia donde Dios quiera, porque he alcanzado perdón de Dios. Lo que yo le decía al hermano, que no creo que no me lo entendió, el perdón de Dios se encarnó en mí y pude perdonar. De mi corazón pudo salir paz para con mi enemigo, amor para con mi enemigo,
templanza, mansedumbre, ¿sí? Eso creo que es lo que quiero decir cuando hablo de dejar de tener un Dios lejano y tener un Dios cercano. Dios en ti, dentro de ti, transformándote, porque está esta promesa de participar de forma íntima de la naturaleza divina de Dios. Y eso está en ti. Lo tenemos que vivir. Y te voy a decir, no creer, no, vivir, hacerlo carne. Lo de Dios se hace carne. Algún día de estos te diré cómo en una situación muy difícil Dios me enseñó lo que es el amor y cómo el amor vence la muerte. ¿Sí? Señor, queremos dar gracias, Padre, y te pido que esta palabra de hoy, esto que quise esbozar sobre ti, Dios, sea una palabra que tenga poder en el corazón de mis hermanos, que pueda transformar y mover sus corazones, Dios, a tener una participación tuya, una participación esencial de ti, Dios, esta participación esencial que nos despoja del hombre viejo y nos reviste del hombre nuevo que fue creado conforme a tu voluntad, conforme a tu semejanza, conforme de tu amor y que es lo que tú quieres para nosotros. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.